El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, de Barim. Hoy vamos a continuar, ¿no?, con el libro de Barim, Deuteronomio, capítulo 25. Sin antes mencionar, ¿no?, un poco sobre la noticia que ocurrió durante esta semana, ¿no?, del fallecimiento del pastor Emilio Abreu. ¿Por qué le menciono, ¿no? Aparte de ser una persona bien conocida en nuestro país, también internacionalmente, se puede decir que cualquier persona en el Paraguay, en los últimos tiempos, por lo menos en los 30 años, ¿no?, puedo decir así, ¿no?, ha escuchado o ha conocido al Señor o al mensaje de la Biblia a través de el pastor Emilio Abreu. Eso es innegable. Yo me recuerdo los programas que salía Tiempo de Despertar, ¿no?, antes, ¿no?, en Canal 13, ¿no?, y siempre me ponía a mirar y escuchaba, ¿no?, su sermón. Me fui también varias veces a la congregación Centro Familiar de Adoración, ¿no?, que está sobre España, calle España. Y siempre cuando yo conocía a alguien que estaba en el ámbito evangélico, siempre me hablaba de Centro Familiar de Adoración. Y tuve también la oportunidad de, cuando estuve en otro país, me preguntaban cuál es la iglesia más conocida allá en Paraguay, y la que primero me acordaba era Centro Familiar de Adoración. Sí, hoy en día hay muchas iglesias evangélicas, pero en aquel entonces la más conocida, la que más activaba, era la del pastor Emilio Abreu. Por eso podemos decir que en gran parte el Todopoderoso usó la vida de esa persona para que muchas personas se hayan acercado a la fe, a la palabra. Su vida fue realmente un instrumento. De ahí muchos fueron ya después perfeccionando su conocimiento. Pero no tenemos que olvidarnos de aquel que nos hizo iniciar los pasos. Muchas veces las personas aprenden la palabra de alguien, conoce la palabra, se acerca al Señor y después se hace sabio, conocedor, entendedor y empieza a menospreciar a aquel que le sacó de ese camino de perdición. Siempre me recuerdo de uno de los maestros que del cual he aprendido mucho, de un mexicano, se llama José Antonio. Él siempre se acuerda de esa persona que le sacó del camino de perdición y le hizo conocer a Yeshua, a Jesús. Y por más que él todavía está en el camino del cristianismo tradicional, no se olvida que fue un instrumento que el Todopoderoso usó para que él después pueda conocer la palabra. Y eso en la Biblia mismo se puede ver, ¿no? El Todopoderoso usó muchas veces hombres que aparentemente no reflejaban mucho poder, pero a través de sus vidas levantó grandes siervos. Y yo creo que el pastor Emilio Abreu, a través de su vida y a través de su ministerio, ¿no?, logró que mucha gente pueda conocer la palabra, y de esas personas, de esos hombres, salieron muchos líderes de diferentes entendimientos, entre ellos las raíces hebreas, las raíces de la fe. Estoy casi convencido que muchos de los que están ahora aprendiendo la palabra a través de la Torá, de la Tanakh, comenzaron sus primeros pasos con Centro Familiar de Adoración. Entonces, recordar a esa persona no está mal, ¿no? Honrar también su memoria, ¿no?, porque fue un hombre utilizado por el Todopoderoso grandemente. Entonces, resignación y consuelo y mucha fuerza para sus familiares y sus seguidores, todos los que están en este momento muy dolidos, ¿no? Es una gran tristeza para su familia y para toda la gente que le seguía, ¿no?
Y eso quería mencionar para recordar, ¿no? Esta semana, la verdad, sorpresivamente, aunque estaba ya enfermo, ¿no? Una enfermedad un poco complicada, pero así es la vida, ¿no? Nuestra vida está marcada. Está escrito en la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, juicio es. O sea, está establecido que el hombre muera. Nosotros podemos pedirle al Padre que nos otorgue un poco más de tiempo de vida. Podemos pedirle, pero eso no quiere decir que nos vamos a morir. Sí o sí, tenemos que cumplir el ciclo de la vida que el Padre nos entregó. Entonces tenemos nuestro objetivo, nuestro propósito. Y es una bendición si logramos pasar bastante tiempo, ¿no? Y sería bueno, ¿no?, que aprovechemos ese tiempo, el tiempo que el Padre nos da para vivir, para hacer las actividades, que las aprovechemos. Cuando digo aprovechemos, no viviendo derrochadamente, ¿no? Pero aprovechemos haciendo las cosas positivas, las cosas que van a dejar legado, que van a dejar, por ejemplo, ejemplo en la vida. Y servir al Todopoderoso, servir al Señor, hacer la obra del Eterno es una gran bendición para el hombre, ¿no? Entonces siempre escucho que muchas personas critican cuando uno tiene una enfermedad y muere por una enfermedad. Ah, no tenía la fe, no tenía la fe. No es así. Nosotros somos personas que estamos de paso. Y si el Padre nos otorga la vida, tenemos que agradecer. Y si nos toca ya el momento en que nuestro cuerpo no da más, es porque si creemos que dependemos del Todopoderoso, también tenemos que aceptar que es su voluntad. Seamos hermanos comunes, como se dice comúnmente, o seamos grandes siervos. Es la voluntad del Padre. Todopoderoso así lo decretó, lo estableció. Y hay que seguir adelante, ¿no? Mientras tenemos la salud, la fuerza, la energía para manifestar, hablar, una cosa tenemos que hacer siempre. Gracias, Señor. Dice que en la costumbre judía, agradecer después de comer todo. ¿Nosotros cómo solemos hacer? Antes de comer, ¿no? Ellos agradecen después de comer todo, ¿no? Porque una vez más, usted, Señor, me dio la posibilidad de poder alimentarme, porque alimentarme significa que voy a continuar viviendo. Porque si no me alimento, no voy a vivir. Entonces, por eso, gracias, Señor. Entonces, nosotros también, cada mañana al despertar, cada noche al descansar, gracias, Señor, porque me da la oportunidad de seguir adelante y de tener nuevos proyectos. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver este tema de Deuteronomio capítulo 25. Aquí nuevamente hay varias instrucciones y hay una instrucción un poco complicada para explicar, pero voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. ¿Está bien? Voy a tratar de hacerlo más no tan directo y no tan escabullido, ¿no? No voy a tratar de esconder tanto, pero para que podamos entender, ¿no? Muchas veces las cosas que están en la Biblia, recuerden, ¿no? En la Torá hay muchos mandamientos que están en un contexto de aquella época y de aquella cultura y que tienen un mensaje espiritual para nosotros en este tiempo. Y aquí, hoy, vamos a ver precisamente una prueba de eso, un ejemplo de que la Torá tiene muchos estatutos y decretos, no para que se lo aplique cada persona, sino para que en aquel tiempo lo apliquen y en este tiempo lo usemos como guía espiritual. Y comenzamos, versículo 1, capítulo 25. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Justo acá es la palabra sadik, y justo siempre es la persona que hace las cosas correctas. ¿Qué significa justo? Sadik. ¿Qué es sadik? El que hace las cosas correctas. Entonces, después de haber seguido dos personas a un juicio y dar cada uno su versión, los jueces determinaron que uno de ellos hizo las cosas correctas y el otro incorrectas. Y si el delincuente mereciere ser azotado, el que ha sido culpable, entonces el juez
le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. O sea, se va a establecer un castigo que se llama garrotazo. Nosotros vamos a decir garrotazo, ¿no? Azotes. Ese será el castigo, de acuerdo al grado de gravedad de su delito. Se podrá dar 40 azotes, dice, no más, no sea que si lo hirieren con mucho azote, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. O sea que hasta 40 azotes, que ya es bastante, tendría que ser ya un delito grave para que te den 40 azotes, vas a recibir. Si le da más, puede algo así como dejarle inválido o inútil o algo así. Pero vamos a lo que dice en esta nota. El apóstol Pablo también nos habló de este punto y quería compartir con ustedes. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero nunca le den más de 40 azotes, más de 40 azotes. Sería una humillación pública para tu hermano israelita. Hasta 40 azotes es la paga de su culpa. Y más de 40 ya según lo que dicen algunos, ya le podemos matar o dejar inválido o dejar con secuelas. Sí, algunos mencionan. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Le dieron 39 no, para no completar los 40. Después dice más uno, dice en otra parte. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Su travesía. Entonces él también fue castigado, ¿no? con este tipo de castigo, ¿no? Y dice que fue 3 veces azotado. Bueno, eso es un mandamiento que está hablando. ¿Para qué tiempo? Para aquel tiempo. Entonces, hoy, si en una congregación, vamos a suponer, nosotros decimos, tenemos que hacer lo que la Torá dice. La Torá al pie de la letra. Y justo a Lorenzo se le ocurre cometer una falta. Y viene con Lorenzo y Margarita y se quejan acá. Y hacemos el juicio y sale Lorenzo como culpable. Entonces, de acuerdo a los jueces, ¿quiénes serían los jueces? Los pastores, los tío Juan Carlos, los líderes. Vamos a azotarle 30 veces. Entonces, si vamos a cumplir la Torá, tenemos que hacer así. Cada hermano que falte, que haga una falta, le vamos a azotar. Imagínense que se haga así, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que muchos de estos mandamientos eran para un contexto histórico de aquella época. Era la manera en que aquel tiempo se castigaba. Hoy en día existe manera también de disciplinar a un hermano, existe manera de castigar, pero de ninguna manera usando golpes, de ninguna manera. En ninguna congregación tiene que existir ese método, aunque algunos quieran aplicarlo. Entonces eso es muy importante entender, porque nosotros no nos regimos, ¿cómo se dice?, literalmente por las reglas establecidas en la Torá. Las reglas establecidas en la Torá hoy funcionan en nuestro corazón espiritualmente, para guiarnos espiritualmente. Nosotros estamos regidos por las reglas de nuestro país. Y en nuestro país no se permite que en una congregación, si falla alguien, se le ponga en el paredón y se le azote. Sería un maltrato, ¿verdad? Entonces hay que entender muy bien. Espero que la gente entienda. Ahora miren este mandato, que es el que lleva título en nuestra portada de hoy. No pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Primero, ¿qué es bozal? Hay una foto, ¿no? Ahí que pusimos la portada. Voy a poner. Ahí se ve el buey. ¿Ven? Tiene, justo ahí está, uno está azotado también. Tiene un bozal. Ahí se ve su bozal, ¿no? Es una cosa que le ponen a los bueyes, ¿no? Para que cuando está trabajando no se distraiga comiendo. Creo que
hasta ahora se sigue utilizando, porque esa es una foto actual, no es una foto de la época de ellos. Hasta ahora se sigue usando. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos cumplir ese mandamiento. Acá nosotros queremos cumplir ese mandamiento. O alguna congregación de por ahí quiere cumplir. ¿Qué necesitan para cumplir ese mandamiento? Un buey. Y si no tienen buey, no pueden cumplir este mandamiento. Así de simple, ¿no? Entonces, este mandamiento es para quiénes. Este mandamiento está entre las 613 leyes. Cuando alguien te dice, si quieres ser salvo, tenés que cumplir las 613 leyes. Está hablando algo, esa persona que habla así, habla con entendimiento o fuera de razón. Fuera de razón, no entiende lo que dice, habla por hablar nomás. Igual que el mandamiento de azotar. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿Para qué está hablando aquí? Para aquella época en donde la mayoría de las personas, su medio de supervivencia era su buey, porque el buey era lo que le ayudaba a labrar la tierra, a llevar sus carros, a hacer cualquier actividad. El buey era la fuerza de una familia. Por eso en el alfabeto hebreo, el Aleph significa fuerza, ¿no? El Aleph tiene la cabeza de un toro, de un buey. De un buey. Significa fuerza, actividad, movimiento, es el comienzo, el arranque. Una familia que no tenía un buey, entonces no podía hacer nada. En el campo mismo hoy en día tal vez ya no tanto, pero en la antigüedad, si vos no tenías un buey, vos no podías preparar tu campo para labrar, porque con el buey se araba, ¿no? Se preparaban todas las cosas, se llevaban las carretas. Era un animal muy, o sigue siendo en muchos lugares, útil, muy útil. Entonces, cuando vemos nosotros, no pondrás bozal al buey que trillare, vemos que automáticamente este mandamiento yo no puedo cumplir. Yo, Pastor Sergio David, no puedo cumplir. ¿Lorenzo puede cumplir? No. Entonces ya estamos fritos ya ahí. Tenemos que ir a comprar un buey y no ponerle bozal. Todo el día tenerle así libre. Entonces, número 1, un mandamiento, otra vez nos hace entender que era para la época. Pero, ¿qué nosotros podemos aprender? ¿Por qué está acá en nuestra escritura y por qué está en nuestra Biblia? Porque nos quiere enseñar un mensaje espiritual. Dentro de estos mandamientos, aparte de que eran para aplicarlo a aquella época, había mensaje espiritual. Y eso nos va a enseñar el apóstol Pablo. Fíjense aquí. Capítulo 25, nueva traducción viviente, versículo 4. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. No le vaya a impedir que se alimente mientras está trabajando, porque Yeshua dijo en una parte que el obrero es digno de su salario. La persona que trabaja tiene que recibir remuneración. Y eso hablaba por el trabajo de llevar el mensaje, o sea, llevar el mensaje, la palabra, estudiar la palabra, analizar la palabra. Yeshua lo tomó como un trabajo que tiene que tener remuneración. Muchas personas dicen, ¿por qué ese predicador cobra para predicar la palabra? Tiene que ser gratis. Entonces no está haciendo lo que dice la Biblia. No es que no está haciendo lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. Pero muchas veces, muchos pastores, muchos hombres de fe, no usaron de ese derecho. El apóstol Pablo mismo muchas veces renegó de ese derecho para no hacer carga, o no, que para no hacer que las personas o los hermanos piensen que él predica para que le paguen. Entonces él prefirió trabajar. Pero eso no fue la enseñanza del maestro, ni no era la enseñanza de la Torah. Fíjense. Entonces las personas que aprendieron la Torah, que aprendieron la enseñanza de Yeshua, tendrían que saber que los que trabajan, los que predican la palabra, están trabajando. Tienen un trabajo, es su trabajo. Y si ellos son parte de ese grupo o están recibiendo ese beneficio, tendrían que querer que esa persona coma. No le pondrían bozal.
pero muchos le ponen bozal. ¿Qué es el bozal? Para que no coma, para que trabaje gratis. Así se puede decir, ¿no? Para que trabaje gratis. Estamos entendiendo lo que la Biblia nos quiere decir. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, refiriéndose a Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. A ver, dos palabras usó el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo. Primero, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De dónde sacó esta palabra? De Deuteronomio capítulo 25. Y después, digno es el obrero de su salario. ¿De dónde sacó esta palabra? De la enseñanza que Yeshua le dio a su discípulo. Esto está en Mateo, en Lucas. Entonces, Pablo hizo entenderle a su discípulo Timoteo que todas las personas que dediquen su tiempo, su esfuerzo, su vida a la palabra, al evangelio, son dignos de salario. ¿Quiénes tendrían que entender eso? Los beneficiarios de su ministerio. Eso tendrían que entender. Pablo le explica así, ¿no? Es lo que estamos viendo en la Biblia. Y es lo que él hace entender cuando nos explica sobre el buey que trilla. Pero hay otro texto, 1 Corintios 9:9. Porque la ley de Moisés dice, otra vez, la Torá dice. Entonces, vamos a pensar, acá Pablo le está enseñando a los corintios que ellos tienen que dejar que su buey se alimente, que ellos tienen que no ponerle bozal a su buey. ¿Eso le va a querer enseñar? Vamos a ver, porque él va a usar este texto de la Torá. Porque la Torá de Moisés dice, la ley, ¿no? No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Sí? Él repite literalmente lo que dice la Torá. Y miren lo que dice acá. ¿Acaso pensaba Elohim, Dios, únicamente en bueyes cuando dijo eso? Pablo nos está haciendo la pregunta. Cuando el Todopoderoso inspiraba a Moisés para dar este decreto, este mandamiento, este decreto, es un decreto para aquella época, él estaba pensando en los pobres bueyes, solamente en los bueyes, no, en un sentido espiritual estaba pensando en todo aquel que va a dedicar su vida a trabajar para las cosas del Todopoderoso, para proveer alimento a los feligreses. Porque el buey era considerado el animal que te traía el alimento a la casa. Si tu buey estaba enfermo o si te robaban tu buey, terminó la comida en la casa. Gracias a tu buey había alimento, había sustento. Era el motor de tu vida. El Todopoderoso quería hacerle entender, la persona que te predica la palabra, que te enseña el mensaje, que dedica su vida a llevar el estudio de la palabra a tu vida, es el motor de tu vida. Eso quería hacerle entender el Todopoderoso a las personas. En ese tiempo eran los levitas, los sacerdotes. Eso le estaba enseñando, ustedes tienen que servir al servicio sacerdotal para que ustedes puedan tener la vida espiritual. ¿Me están comprendiendo, no? Eso es lo que el apóstol Pablo está explicando. Y fíjense que el apóstol Pablo no utilizó ese derecho. Dice, únicamente en bueyes cuando dijo eso, versículo 10, no nos hablaba a nosotros en realidad. Fíjense. Miren lo que dice, no nos hablaba a nosotros en realidad. El Todopoderoso, con este texto, ¿a quién está hablando? A nosotros, los que estamos al servicio de la palabra. No nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Está hablando en un sentido agrícola, pero dando una enseñanza, un ejemplo espiritual. Llevar el mensaje es como sembrar. Sembrar. Antes se prepara, ¿no? Se preparan los corazones, se siembra. Y después se cosecha. Cuando ya empiezan a manifestarse los hermanos, las almas, los entendidos.
cuando empiezan a aparecer. Siempre el mensaje del Todopoderoso era comparado con trabajo de agricultura. Trabajo de agricultura. Y eso el apóstol Pablo nos está enseñando que es un mensaje espiritual. Este ejemplo es muy importante para entender todo lo que venimos diciendo, de que hay muchos textos que son para enseñarnos un mensaje espiritual en la Torah. No para simplemente, acá dice así, hay que aplicarlo así. Hay que analizar, hay que investigar. Cada vez que encontrar un mandamiento hay que analizar, investigar, debatir, abrir, poner en tela de juicio. Algunos dicen, no, como dice la Torah, así hay que hacer. Sí, al principio cuando yo empecé a estudiar la Biblia, por ignorante pensé así también. Porque ni siquiera estudiaba toda la Torah. Famoso de algunos, hay que seguir la Torah y nunca han leído toda la Torah. Nunca le han prestado atención a cada mandamiento. Gracias al Todopoderoso, en no sé cuántos años, estamos a un poquito más de, 10 o 20, 10 capítulos, ¿no? De terminar Deuteronomio. Sí, 10 capítulos. De terminar la Torah. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces podemos decir que hemos examinado todos los mandamientos. Y eso es muy importante. Eso el Padre nos abrió el entendimiento. No quiere decir que la Torah no es el libro, es la guía de nuestra vida, es la luz, es la lámpara, como dice la Escritura. Y esa lámpara quiere decir que te muestra el camino correcto que tenés que seguir, no el camino incorrecto. Que muchos líderes religiosos usaban muchos mandamientos para oprimir al pueblo, para esclavizarlo y para someterlo a su antojo. Para eso utilizaban mucho los mandamientos de la Torah. Pero acá la Biblia nos muestra que tiene un mensaje espiritual. Amén. Bueno, entonces no pondrás bozal al buey que trillare. Ahora, otro mandato, continuando con Deuteronomio 25. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Hará con ella parentesco, dice. Y continúa, ¿no? Y el primogénito que ella diere a luz sucederá, o sea, le va a reemplazar en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. O sea, no se quiere casar con su cuñada, ¿no? La viuda. Entonces los ancianos significan los líderes, ¿no?, de aquella ciudad, lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Otra vez un mandamiento raro. Primero, hay una familia, una mujer se casa con el hijo mayor. ¿Qué pasa con este hijo mayor? Muere sin que haya tenido hijo. Y generalmente el heredero en una familia era el hijo mayor. Cuando un papá tenía un hijo, ese hijo es su heredero de todo lo que él tiene. Los demás hijos se quedan bajo el servicio de ese hijo mayor. Claro, uno diría: ¿y los otros que van a vivir? El mayor le tiene que mantener, pero ellos tienen que trabajar para él. Se convierten en sus súbditos. ¿Eso sí me entienden? El mayor es el jefe. Y de ese mayor, su hijo otra vez sigue siendo el jefe. No es su tío ni su tataratío. De ese mayor, su hijo, así sucesivamente. Esos son los que tenían, si es que quiere continuar en el clan. Si alguno quiere salir del clan, entonces se apartaba y hacía su propio clan. Sí, dice que entre los leones también se suele hacer mucho esa práctica. Cuando nacen machos, algunos para ir van y hacen su propio clan.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Si murió el hijo mayor sin dejar descendencia, entonces la cuñada tiene que casarse con el segundo. Con el segundo. Y ellos se casan, son esposos, ¿no? Y ese primer hijo que tenga esa cuñada con su segundo marido, con el hermano de su marido que falleció, va a llevar el nombre de su marido. Sería como su fulano, hijo de fulano, así. No el nombre de su papá. Así es, fulano, hijo de fulano. Y él va a ser el heredero de todas las cosas. De todas las cosas, pero en representación de su marido, su hermano, de su tío, ¿no? De su tío, ya de su tío. Esa era la ley que estaba establecida, no solamente entre los israelitas. Hemos visto, estaba mirando algunos informes ahí en datos históricos y era una ley que normalmente muchos pueblos la tenían para cuidar el clan o las tribus o los bienes que pertenecían a una determinada familia, para que no se expandan las riquezas. Bueno, pero ¿qué pasaba si este cuñado no quiere casarse? No me quiero casar. ¿Por qué? Yo quiero tener mi propio clan y yo quiero que mi familia lleve mi nombre. Entonces, como él no quería hacer estas cosas, la cuñada iba a ir a reclamar. ¿Por qué? Si este cuñado no se casa con su cuñada, la cuñada queda sin descendencia. Queda fuera, inclusive, de la familia. Ese tema vemos que ocurrió en el libro de Génesis con la vida de Tamar y Judá, y también en el libro de Ruth aparece. Entonces la cuñada reclama, se reúnen los líderes y le hacen entender al cuñado, mira, esto es lo que tienes que hacer, es una obligación que tenés, pero él le insiste, no. Entonces ahí sale que tiene que hacer un acto un poco raro, que si no entendemos el contexto de aquella época, no vamos a entender qué significa. Primero dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Dame tu zapato. Y después le va a escupir. Y escupir es como avergonzar. Ahora, ¿qué significa quitar el calzado? Miren, hay varias terminologías de acuerdo al pensamiento hebreo, ¿no? Algunos son un poco extravagantes, por eso no quiero ni mencionar de los pensamientos que significa. Pero uno más o menos capta con lo que la Biblia dice, ¿no? Vamos a usar ese, ¿no? Con lo que la Biblia dice. Generalmente los calzados representaban tu andar, tu caminar, y representaba también tu tranquilidad. O sea, vos cuando podías moverte, andar, caminar, significaba que vos podías tener tranquilidad, que vos podías tener paz en la vida, shalom. Entonces lo que le quería hacer entender la cuñada es que a partir de ahora tu vida no va a tener más paz. No vas a ser una persona de paz. Vas a salvaguardar tu nombre, pero no vas a tener paz. Y eso también, este mandamiento no lo vamos a aplicar hoy, ¿no? ¿O qué le parece? ¿Ustedes creen que alguna congregación estricta en la Torá tiene un miembro que tiene 5 hermanos y muere uno, el mayor, y le va a decir a la esposa de ese que murió, casate con tu cuñado? ¿Le va a decir así? No sé, por ahí hacen, ¿no? Que quién sabe, hoy en día hay de todas clases, ¿no? Pero no era para eso. Este mandamiento, claro, era un contexto de acuerdo a la época, pero tiene un contexto espiritual, ¿no? Hoy en día. Una persona que no quiere restaurar su vida, significa. Que no quiere, a pesar de todo lo que vivió, todo lo que pasó, empezar su vida de nuevo, ¿no? Teniendo que renunciar muchas veces a las cosas de este mundo. Puede ser que gane su nombre, gane su integridad, gane su fama, pero no va a tener shalom. Ese es el mensaje. Como dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice. Y por eso vamos a esta nota a ver qué dice. 9. Nueva traducción viviente dice 25:9. La viuda se acercará a él
en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará, esto es lo que pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano. Y algunos dicen que el quitarle su zapato es como que le quitaba también su integridad como hombre. Así, eso es otro comentario, ¿no? Como ya no vas a tener más, no vas a ser más un hombre, no vas a ser un inútil, algo así. Esos son otros comentarios extra. Pero yo he visto en la Biblia que dice otra forma, ¿no? Versículo 10 dice: y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, tu familia va a ser descalzado. ¿Y qué significaba andar descalzo? Andar descalzo significaba andar sin protección, sin paz. Miren lo que dice esta nota 10. Ruth 4, 7, 8, ¿no? En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción, dice, de una manera pública. Entonces, eso también era una práctica que se hacía. Cuando vos querías entregarle un poder a alguien, como hoy en día se hace poder, ¿no? Te doy poder para que vos puedas administrar toda esa cosa. En ese tiempo vos sacabas tu zapato y le dabas al otro. Entonces le está dando poder. Yo tengo poder sobre las propiedades de esta gente. Esa era la manera que se hacía. Igual, ese mandamiento no lo vamos a usar hoy, ¿no? ¿O sí? Yo te doy poder sobre todas estas propiedades y acá tenés mi zapato como señal. Se puede, ¿no? Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, compra tú la tierra. Este es un caso que aparece en el libro de Ruth, donde un pariente más cercano a Ruth no quiere casarse con ella para redimir, restaurar todo, por miedo a perder también su posición y su nombre, y le cede el derecho a vos. Le cede el derecho a vos, ¿no? También en Génesis 38, 26 aparece Judá y Tamar. Génesis 38, ¿no? Judá los reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que Judá tuvo 3 hijos. El primero se llama Er se casó con Tamar, pero no le dio hijo. Dice la Biblia que era malo y le mató. Entonces Judá le dio su otro hijo, se llamaba Onam, también era malo y Dios le mató, dice. Y después había un tercer hijo, se llamaba Sela, y Judá ya no le quiso matar a Tamar porque dice que era una maldecida. Entonces, esta mujer, ¿qué hizo? Cuando Judá se quedó viuda, ella se disfrazó de mujer de la calle, de ramera, no sé cómo se dice, y se fue y le engañó a Judá y se acostó con él y se embarazó de él. Raras cosas salen en la Biblia, ¿no? Pero ¿por qué hizo estas cosas? Porque ella entendía que esta familia tenía que dejar en su vida descendencia, porque ella quería ser parte de esta familia, quería emparentar, y no le quedó otra. Y Judá, cuando descubrió que ella estaba embarazada, le quiso apedrear, pero después ella le mostró las señales, ¿no? Todo esto está en Génesis 38, pueden leer para conocer en detalle la historia. Le mostró las cosas, las prendas que había tomado de Judá, y Judá entendió. Ella es, ¿qué dice ahí? Más justa que yo. ¿Justa qué significa? Sadik, que hace lo que el Todopoderoso quiere o le agrada, que cumple las cosas correctas. O sea, Judá entendió, ella hizo las cosas correctas, yo hice las cosas incorrectas, aunque se ve incorrecto, pero hizo las cosas correctas. Igual, Ruth, ¿qué hizo para encontrarse con vos? La Biblia dice que Noemí le preparó, le vistió elegantemente. En la versión original dice seductoramente, así, ¿no? Y le envió junto a vos para que esté con él, para que se hagan uno. Pero ¿qué pasó? Que vos entendió, no podemos hacernos uno porque hay un pariente más cercano. Entonces, tenemos que esperar. Y después se hizo el compromiso. Entonces, todas estas cosas nos muestra la Biblia para ver que muchas de estas prácticas
ya se venían haciendo antes de que se haya ya establecido oficialmente la Torá. Bueno, acá hay un comentario que dice, la ley se llama ley de levirato o simplemente el levirato. Es un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar obligatoriamente con uno de los hermanos de su fallecido esposo para continuar la línea sucesoria y la descendencia familiar. El nombre del primer varón de esta nueva unión ha de ser el mismo que el correspondiente al difunto y heredará sus bienes. Así está escrito. Ahora miren lo que dice Efesios 6:15. Apóstol Pablo hablaba así. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. O sea, el calzado en los pies representa la persona que está preparada con shalom, con paz, para llevar el buen mensaje, para cumplir la voluntad del Padre. Pero ¿qué se hacía con esta persona que no quería cumplir lo establecido por el Padre? Se le quitaba el calzado. ¿Y cómo se le llamaba a su casa? La casa del descalzado. El Punandí. Los Punandí se llama nuestro equipo de, ¿cómo se llama? De fútbol en la playa, ¿no? Los Punandí se llaman, ¿no? Punandí, sí. Punandí, pie descalzo. Bueno, entonces eso está representando acá. Bueno, continuando con más leyes. 11. Si algunos riñeren, acá este sí es un poco raro y atájense, porque lo que dice acá es medio raro, ¿no? Si algunos riñeren uno con otro, dos hombres empiezan a pelear. Se acerca la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, dice acá, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Qué mandamiento más raro. No tendrás, ese ya es otro mandamiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Están peleando dos personas y aparece la esposa de uno de ellos. La esposa de acá dice, si alguno riñere con otro y se acercara a la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le, o sea que es su marido el que está ligando. Toma, tongo. Entonces ella se acerca a ese que le está pegando a su marido y le agarra, dice, de sus partes vergonzosas, dice. Le vas a cortar la mano. ¿Por qué? Y ahí nos quedamos en no sé. Tenemos que entrar en la cultura hebrea. Pero vamos a ver, fíjense cómo dice en esta nota, acá dice bien claro, ¿no? 25:11. Si dos israelitas se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrando al otro hombre de los testículos, así dice, tendrás que cortarle la mano, no le muestres compasión. Ahora, no sé si esto se puede aplicar hoy en día. Supongamos que ocurre una cosa similar y está peleándose dos tipos y viene la esposa y le agarra o le pega o le golpea a esa persona en los testículos. Y después viene la policía o no, la policía no, porque acá la policía no va a hacer la regla de la Torah. Vienen los pastores y los hermanos y le agarran a esa mujer rebelde. Bueno, de acuerdo a la Torah, pues hiciste tal cosa, tenemos que cortarte la mano. Así que poné tu mano ahí. Trae el hacha a fulano. ¿Le va a cortar la mano? ¿Se puede hacer eso? No. Inclusive acá parece un mandamiento un poco raro, un poco exagerado. Probablemente fue un decreto por alguna razón. Comentaristas, porque siempre cuando vos estudias un texto, tenés que leerte algunos comentarios de algunos entendedores, rabinos, pastores, conocedores. Dicen que
en aquella época se consideraba la parte, el órgano del hombre, como la parte que iba a dar vida, porque la parte donde se reproducía, ¿no? Entonces, había unas creencias, ¿no? En aquella época las culturas tenían mucha reverencia a los órganos sexuales, ¿no? Y había mucha adoración y había mucha influencia en las creencias de muchos israelitas sobre esas partes. Le consideraban como sagrado, como que daba la vida. Inclusive cuando hablamos hace rato de la mujer que le quita el calzado, algunos creen que el calzado también representaba los órganos femeninos de la mujer. Ese es otro punto de vista. Por eso yo no quería entrar muy profundo en estos textos. Porque son prácticas que eran en la época y solamente para modo de entender y aprender. Entonces, por esa razón, se aplicaba cosas extremas como esta, ¿no? Como de cortarle la mano. Pero desde mi perspectiva personal, estos eran decretos de aquellos momentos. Tal vez ni siquiera nunca ocurrió. Se daban nomás por si las dudas. Y probablemente eran de acuerdo a influencia. Hay que entender que la Torá también, con el correr de los años, fue influenciada por pensamientos y creencias de aquella época. Si vos no tenés ese concepto y ciegamente la Torá es fiel, todo lo que dice, puede cometer muchas locuras. Si vas a hacer así, entonces hay que cortarle la mano a alguien que comete semejante pecado. O empezar a darle 40 azotes a alguien que hizo alguna cosa mala. O empezar a casarte con la cuñada o con la cuñada de alguien que falleció sin dar hijo. Entonces muchos mandamientos acá están ahí, pero no para que vos lo apliques literalmente, para que investigue, la analice, la estudie. Dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el que medita en la ley del Eterno de día y de noche. Medita quiere decir que la examina, la analiza y la estudia para saber qué le corresponde y qué probablemente mandato era un decreto de la época. Aunque no le gusta a mucha gente lo que yo digo, ¿no? Les parece que soy anti-Torá, pero mejor prefiero ser anti-Torá que un loco torádico, haciendo cosas locas, ¿no? Ordenando que se le corte la mano a alguien o que se le haga esto o que se haga aquello, o se le apedree al hijo rebelde. No, entonces hay que tener cuidado cuando uno dice, vos tenés que hacer todo lo que dice la Torá. No, no es así. Vos tenés que estudiar e investigar, analizar lo que dice la Torá. Amén. Bueno, continuando, versículo 13, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás pesa grande y pesa chica, dice. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Eran unidades de medida, ¿no? Vamos a esta nota 13. ¿Por qué? Proverbios 11:1. El Eterno detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Pesa grande y pesa chica, no es que vos tenés grande y chico, sino que tenés uno grande, pero que no pesa. No sé si me entienden. Y tenés otro grande que de verdad pesa. O sea, no vas a tener uno que pesa menos y otro que pesa más, pero que tienen la misma apariencia. Y eso se hacía antes. Se fabricaba. Ellos fabricaban, creo que le cargaban algunas piedras y le daban un molde, y algunos le cargaban más arena y otros no, pero tenían la misma medida. No sé cómo lo habrán hecho, pero que estuve viendo por ahí. Entonces dice que detesta el uso de balanza adulterada, acá dice más claro, ¿no? Que se deleita pero se deleita en las cosas correctas, cuando se hace el peso exacto. Proverbios 16:11, el Eterno exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de justicia. O sea, cuando vos vas a hacer algo, fija, literalmente acá se está hablando de comercio, de negocio. Pero espiritualmente, ¿de qué se está hablando? Que cuando vas a hacer algo, hacelo correctamente. No vaya a hacer aparentando. No vaya a aparentar que te gusta, pero hacer otra cosa. O no vaya a aparentar que querés servirle a Dios, pero en realidad te gusta el mundo. Eso la Biblia nos está queriendo entender. Hacer las cosas claras y exactas y a la medida que corresponda, que al Padre le agrada, ¿no?
Dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande ni pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta, versículo 15, y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Y según el libro de Ezequiel, justamente esto era la causa de que el pueblo había pecado, porque venían los campesinos y traían sus productos de mucho esfuerzo, creo que todavía se hace esa práctica, y ellos usaban una pesa así de grande, pero que no pesaba lo que aparentaba grande, pero no pesaba eso. Y ponían los productos y cargaba, y era muy liviano. Y cuando era al revés, cuando ellos tenían que pagar, también usaban la pesa falsa. No sé si me captan, ¿no? Siempre usaban la pesa de acuerdo a la conveniencia y para engañar al pobre campesino. Y eso está escrito en el libro de Osea, Ezequiel, Amós. Ustedes estafan, engañan al pobre hombre. Dice: porque abominaciones al Eterno tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Finalmente, para terminar, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando el Eterno tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Eterno tu Elohim te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Y este tema de Amalecita, ¿no?, es un tema bastante profundo y largo. Vamos a suponer, en lo literal, ¿quién es Amalek? Hoy en día algunos estudiosos dicen que Amalek son descendientes de Esaú y que de Esaú son descendientes de Roma, y de Roma salieron los cristianos. Entonces, ¿quiénes serían los Amalek? Los cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los cristianos? De acuerdo a esa teoría, borrarlos del mapa, ¿no? Entonces, ven que medio loco, ¿no?, esta idea. Pero, si entendemos así como estamos entendiendo desde arriba, que esto también fue un mandato para aquella época. Los amalecitas eran una tribu descendiente de Esaú que vivía en aquella época, que habían hecho 40 años atrás, de acuerdo a la escritura, una aberración contra los judíos, porque le atacaron cuando ellos estaban saliendo de Egipto, y le atacaron por atrás y mataron a varios israelitas. Entonces el Todopoderoso a través de los israelitas le declaró la guerra y venció en su primera batalla, pero les ordenó que cuando ellos posean la tierra no van a permitir que este pueblo prospere. Ahora, eso es literal. Hoy, ¿cómo podemos aplicar eso si no están mal los amalecitas? ¿Cómo podemos cumplir este mandamiento? Señor, quiero cumplir este mandamiento. Entonces, voy a ir en busca de los amalecitas para exterminarlos. ¿Dónde están los amalecitas? No los voy a encontrar. Entonces, sí o sí, acá hay un mensaje otra vez espiritual para mí, ¿o no? Una vez más, el Padre me da un mensaje espiritual. ¿Y qué representan los amalecitas? Primero, los amalecitas eran una tribu rebelde. Ellos se rebelaron de su clan, que era la tribu de Esaú, ¿no?, que ellos pertenecían a un clan que era la familia de Esaú, y se independizaron y salieron y empezaron a convertirse en forajidos, asaltantes, vagabundos. Hacían pequeñas comunidades y se dedicaban a asaltar a la gente que viajaba, a la gente que tenía pequeñas aldeas, o a gente que vivía solitaria, venía y los atacaba. Eran personas que no respetaban la vida ni la dignidad de nadie. No tenían respeto por las sociedades. O sea, eran personas desorganizadas, desordenadas. Se puede decir bandidos. Entonces la Biblia nos hace entender, este tipo de persona no tiene que estar cerca tuyo. Personas que viven de una forma desordenada. O sea, hay que quitarle de tu vida, de tu corazón, de tu cabeza. Si vos sos esa persona, tenés que quitar de tu vida. Tenés que quitar el desorden. Tenés que empezar a vivir una vida ordenada. Y por eso tenemos las instrucciones. No una vida de desorden, de robo, asalto, menosprecio por las personas, maltrato.
Eso espiritualmente el Todopoderoso nos quiere enseñar. ¿Podemos sacarle más mensaje? Podemos. Pero a través de la Torah, ese es el mandato que el Todopoderoso nos quiere dar. No, y no te olvides que este tipo de personas fueron los que te atacaron sin contemplación. Entonces, Amalek también es representado por el pensamiento carnal y humano. Ese es Amalek, la carne, ¿no? Bueno, así entonces el Padre nos permitió compartir el capítulo 25. La próxima vamos a compartir el capítulo 26, que habla de primicias y diezmos. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.